Mentalista. Un motivo muy común en el folclore británico es el de una mujer de otro mundo, que de alguna manera es capturada o encantada por un hombre mortal para ser su pareja. Las hembras a menudo son teriántropos, es decir, cambiaformas, que parecen en parte humanos y en parte animales, pero su principal atributo es siempre como una entidad de otro mundo metafísico, interactuando con la realidad de consenso para salvar la brecha entre lo natural y lo sobrenatural. Los pescadores y la sirena de Nut Ewell. Estas hembras teriantrópicas toman muchas formas, como los selkies, humanoides disfrazados de focas, sirenas y cisnes, y también pueden aparecer como mujeres mágicas sin ningún atributo animal, como las hadas del lago, pero siempre se encuentran en cuerpos de agua, una configuración que resulta importante en cualquier intento de interpretar estos motivos folclóricos. El esquema estándar de estas historias es que la hembra es atraída desde su existencia acuática por un hombre, ya sea a través de una artimaña o por un encanto. Están casados y suelen tener hijos juntos, pero en algún momento se rompe un tabú o la hembra es maltratada y abandona a su pareja para volver al agua, que siempre parece representar el portal entre el mundo físico y una realidad no material. Como siempre con el folclore, cualquier motivo profundamente arraigado como este está diseñado para impartir cierta sabiduría temporal, alegórica, filosófica y psicológica. Las historias siempre tuvieron la intención de ser una buena historia junto a la chimenea, pero lo más importante es que se estaban conectando con aspectos fundamentales de la condición humana, así como registrando sistemas de creencias que estaban desapareciendo en el pasado. Los orígenes de estas historias suelen ser medievales, aunque posiblemente incluso más antiguos, y a veces aparecen en las crónicas. Pero la mayoría fueron transmitidas a través de una tradición oral y no fueron registradas en detalle por los folcloristas hasta los siglos XVIII y XIX. Selkies y doncellas de mar. El folclore de las selkies proviene principalmente del norte de Escocia, especialmente de las islas Shetland, Orkney y Faroe, aunque el tema también se encuentra en Irlanda, Escandinavia e Islandia. El nombre se deriva de selk, la foca gris de Escocia, una especie que se encuentra comúnmente en las costas de estos países del norte de Europa. El teriántropo selkie puede ser masculino o femenino, pero la mayoría del folclore involucra una criatura femenina, como el ejemplo típico de las Islas Faroe, la leyenda de Coppaconan, mujer foca. Esta historia cuenta de un pescador, en algunas versiones un agricultor, de Mikladalur, en la isla feroesa de Kalsoy, que, tras seguir el consejo de un anciano de la isla, pone un reloj en la orilla el día 13 del mes para ver a los selkies, que, según decía, solo podían ir a la playa ese día. Luego de hacer esto, fue testigo de cómo un grupo de criaturas llega a la orilla y se deshace de sus pieles de foca para revelar sus formas humanas femeninas. Roba una de las pieles y asusta a las hembras, que regresan al mar en forma de selkies, todas excepto la que está despojada de su piel. Ella está angustiada, pero acepta seguir al pescador de vuelta a su casa, donde ella procede a convertirse en su esposa y tienen hijos juntos. Pero suspira por el mar y un día consigue encontrar la llave de la habitación donde su marido ha guardado la piel de selkie. Se despelleja, cambia de forma y regresa al mar.
Como con la mayoría del folclore selkie, la historia tiene una parte sombría. Cuando el pescador, a pesar de haber sido advertido de no hacerlo en un sueño, mata al marido selkie de su esposa separada, así como a sus 2 hijos, Copaconan se venga maldiciendo a la gente de Kalsoy. Algunos se ahogarán, otros caerán por acantilados y laderas, y esto continuará hasta que se hayan perdido tantos hombres que podrán unir sus brazos alrededor de toda la isla de Kalsoy. Una estatua de Copaconan fue erigida en Mikladalur en el 2014, demostrando la continua importancia del cuento popular para el pueblo feroés. Las sirenas de Ferdinand Leakey. Las entidades conocidas como sirenas o merluzas de Hiberno inglés parecen estar estrechamente relacionadas con las selkies, y hay colecciones de historias de Escocia e Irlanda que incluyen motivos similares contenidos en los cuentos selkie, donde la sirena femenina es capturada y convertida en esposa, solo para regresar al mar cuando se le da la oportunidad. No obstante, la mayoría de las veces las sirenas conservan su forma de mitad humano, mitad pez, y solo una minoría de las historias las hace casarse con mortales. En los cuentos populares se las representa con más frecuencia como presagios de un desastre en el mar, a veces incluso provocándolo. Aunque hay una gran variedad de tipos de cuentos populares de sirenas de todas partes del mundo, su representación como presagios de catástrofes en el mar está más en línea con las sirenas de la mitología griega que con las novias folclóricas de otros mundos. Los cisnes teriantrópicos mágicos. Doncellas cisne. Más estrechamente relacionadas con los cuentos populares de selkie son las historias ampliamente difundidas sobre las doncellas de los cisnes. En su libro de 1891, The Science of Fairy Tales, La ciencia de los cuentos de hadas, el folclorista Edwin Sidney Hartland dedicó 2 capítulos a discutir los cuentos globales relacionados con este motivo. Cuenta una historia típica de este tipo, de Rhyneck, Escocia, donde un joven agricultor se aleja de su educación claustrofóbica para buscar su riqueza. Pronto llega a una posada y se levantó temprano a la mañana siguiente y fue a un lago en el vecindario a tomar una foto. Cuando se acercaba al lago, vio 3 cisnes blancos nadando en su tranquila superficie. Se arrastró hacia ellos y con algunos problemas se puso al alcance de la mano. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, se convirtieron en las 3 doncellas más hermosas que había visto en su vida. Después de varias aventuras más acechando a las doncellas de cisne, se las arregla para robar las plumas de la más joven y se niega a devolvérselas hasta que ella se case con él. Ella está de acuerdo y a través de su magia de otro mundo evoca un castillo para que vivan, construido en una isla dentro del lago. Viven felices y tienen hijos, pero con el tiempo se vuelve nostálgico y se le permite regresar a casa con la condición de que no mencione absolutamente nada. Pero rompe el tabú. Se jacta de su esposa de otro mundo y cuando regresa para encontrar su castillo mágico, no hay nada más que el lago, sin islas, castillos o doncellas cisne. Yo soy el documentalista y esto fue
Mujeres de otro mundo. Saludos especiales para Loreidia Acosta, José Durá de Colombia, a Bianca y a la abuela Creepy, Ricardo Martínez, Martín Cortés, Tony Crash, John Hattenhor, Rosario Fox, Fabián Garnica, Kendy el Puma, Manuel Carrasco, Alan Mondaca, Dioscar Florentino, Jennifer Ailín Ruiz Gasca, Dana Castillo, Gabriel Sari, Moisés Romero, Ulises García, Rosa Guevara, Amo del Hacha, todo en familia Venegas, Diesel Alberto Gutiérrez Rodríguez y Morena Núñez. Gracias y hasta la próxima.